Presentaron a Moisés la morada, la tienda y todos sus utensilios. Los broches, los tableros, los travesaños, los postes y las basas. El toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, el toldo de cueros finos y el velo protector. El arca del testimonio con sus varales y el propiciatorio. La mesa con todos sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro con sus lámparas, las lámparas que habían de colocarse en él, todos sus utensilios y el aceite del alumbrado. El altar de oro, el óleo de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de bronce con su rejilla de bronce, sus varales y todos sus utensilios. La pila con su base. El cortinaje del atrio, los postes con sus basas, el tapiz para la entrada del atrio, sus cuerdas, su clavazón y todos los utensilios del servicio de la morada para la tienda del encuentro. Las vestiduras de ceremonia para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Conforme a cuanto Yahvé había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Moisés vio todo el trabajo y comprobó que lo habían llevado a cabo. Tal como había mandado Yahvé, así lo habían hecho. Y Moisés los bendijo. Éxodo 40. Yahvé habló así a Moisés. El día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Llevarás la mesa y colocarás lo que hay que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y echarás agua en ella. En derredor levantarás el atrio y tenderás el tapiz a la entrada del atrio. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar, y el altar será cosa sacratísima. Asimismo ungirás la pila y su base, y la consagrarás. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás, y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Mandarás también que se acerquen sus hijos. Los vestirás con túnicas, los ungirás, como ungiste a su padre, para que ejerzan mi sacerdocio. Así se hará para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las basas, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda, como Yahvé había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca. Puso al arca los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca del testimonio, como Yahvé había mandado a Moisés. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada, fuera del velo. Dispuso sobre ella las filas de los panes de la presencia delante de Yahvé, como Yahvé había ordenado a Moisés. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, y colocó encima las lámparas delante de Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Asimismo puso el altar de oro en la tienda del encuentro, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Yahvé había mandado a Moisés. A la entrada de la morada colocó la cortina, y en la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció el holocausto y la oblación, como Yahvé había mandado a Moisés. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar, y echó en ella agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda del encuentro y siempre que se acercaban al altar, se lavaban, como Yahvé había mandado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada y el altar, y colgó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. En todas las marchas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento, en espera del día en que se elevara. Porque durante el día la nube de Yahvé estaba sobre la morada y durante la noche había fuego a la vista de toda la casa de Israel. Así sucedía en todas sus marchas. Levítico 1.
Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Habla a los israelitas y diles: cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacer vuestras ofrendas de ganado, mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro, para que sea grato ante Yahvé. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada para que le sirva de expiación. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar situado a la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima y la descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y el sebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda es de ganado menor, de corderos o cabras, para holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé, y los hijos de Aarón los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Luego, lo despedazará en porciones, y el sacerdote las dispondrá, con la cabeza y el sebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la ofrecerá en el altar, descervigará su cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. Quitará entonces el buche con las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. Abrirá el ave entre las alas, sin llegar a partirla, y la quemará en el altar, encima de la leña colocado sobre el fuego. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Levítico 2. Cuando alguien ofrezca a Yahvé una oblación, su ofrenda consistirá en flor de harina, sobre la que derramará aceite y pondrá incienso. La llevará a los hijos de Aarón, a los sacerdotes. Tomará un puñado de la harina con aceite y todo el incienso. El sacerdote lo quemará en el altar como memorial, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado para Yahvé. Cuando ofrezcas una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de harina en panes ácimos amasados con aceite, o en tortas ácimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en la chapa, ha de ser de flor de harina, amasada con aceite, sin levadura. La partirás en trozos y encima derramarás aceite. Es una oblación. Si tu ofrenda es una oblación preparada en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. La oblación que ha sido preparada con estas cosas, se la llevarás a Yahvé. Será presentada al sacerdote, quien la llevará al altar. El sacerdote reservará parte de la oblación como memorial y lo quemará en el altar, como manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. El resto de la oblación será para Aarón y para sus hijos, como porción sacratísima del manjar abrasado de Yahvé. Toda la oblación que ofrezcáis a Yahvé será preparada sin levadura, pues ni de fermento ni de miel quemaréis nada como manjar abrasado para Yahvé. Sí que los podréis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no subirán al altar como sacrificio de calmante aroma. Sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Si ofreces a Yahvé una oblación de primicias, ofrecerás, como oblación de tus primicias, espigas tostadas al fuego o grano tierno majado. Derramarás sobre ella aceite y le echarás además incienso. Es una oblación. El sacerdote quemará, como memorial de la misma, parte del grano majado y del aceite, con todo el incienso, como manjar abrasado para Yahvé. Levítico 3. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si lo que ofrece es vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante Yahvé una res sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará en la entrada de la tienda del encuentro. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá parte del sacrificio de comunión como manjar abrasado para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos. Y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar encima del holocausto que está sobre la leña, que está encima del fuego. Será un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Si su ofrenda de sacrificio de comunión para Yahvé es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto.
Si ofrece como ofrenda un cordero, lo presentará ante Yahvé, impondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá, de este sacrificio de comunión, el sebo, como manjar abrasado para Yahvé, el rabo entero que se cortará desde la rabadilla, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado para Yahvé. Si su ofrenda consiste en una cabra, la presentará ante Yahvé, impondrá la mano sobre su cabeza y la inmolará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda suya, manjar abrasado para Yahvé, el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará en el altar como alimento, manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. Toda la grasa perpetua de generación en generación, donde quiera que habitéis no comeréis nada de grasa ni de sangre. Levítico 4. Yahvé habló así a Moisés. Habla a los israelitas y diles: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de los mandamientos de Yahvé sobre lo que no se debe hacer y comete una de estas acciones prohibidas. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo culpable al pueblo, entonces ofrecerá a Yahvé por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado. Llevará el novillo a la entrada de la tienda del encuentro ante Yahvé, impondrá la mano sobre la cabeza del novillo y lo inmolará ante Yahvé. El sacerdote ungido tomará parte de la sangre del novillo y la llevará a la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces ante Yahvé frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático ante Yahvé en la tienda del encuentro, y verterá toda la sangre del novillo al pie del altar de los holocaustos que se encuentra a la entrada de la tienda del encuentro. De todo el sebo del novillo sacrificado por el pecado, reservará el sebo que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas, los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Quitará todo este sebo junto con los riñones, todo como lo reservado del novillo del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. La piel del novillo, toda su carne, con su cabeza y sus patas, sus entrañas con los excrementos, el novillo entero, lo sacará fuera del campamento, a un lugar puro, al vertedero de las cenizas. Lo quemará con fuego de leña. Será quemado en el vertedero de las cenizas. Si toda la comunidad de Israel peca por inadvertencia, haciendo cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé, haciéndose así culpable, quedando el hecho oculto a los ojos de la asamblea. En cuanto llegue a saberse el pecado cometido en ella, la asamblea ofrecerá un novillo en sacrificio por el pecado. Lo llevarán ante la tienda del encuentro. Los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza del novillo ante Yahvé y se inmolará el novillo ante Yahvé. Luego, el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del novillo a la tienda del encuentro. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante Yahvé frente al velo. Pondrá parte de la sangre en los cuernos del altar que se halla ante Yahvé en la tienda del encuentro, y derramará el resto de la sangre al pie del altar de los holocaustos, situado a la entrada de la tienda del encuentro. Reservará todo el sebo del novillo y lo quemará en el altar, haciendo con este novillo como con el novillo del sacrificio por el pecado. Lo mismo hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos y se les perdonará. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como el novillo anterior. Este es el sacrificio por el pecado de la asamblea. Si es un príncipe el que ha pecado, haciendo por inadvertencia cualquiera de las cosas prohibidas por los mandamientos de Yahvé su Dios, haciéndose así culpable, si se le advierte del pecado cometido, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto ante Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará la sangre al pie del altar de los holocaustos. Quemará todo el sebo en el altar como el sebo del sacrificio de comunión. El sacerdote hará así la expiación por él, por su pecado, y se le perdonará. Si uno cualquiera del pueblo de la tierra peca por inadvertencia haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, haciéndose así culpable, si se le advierte del pecado cometido, presentará como ofrenda por el pecado cometido una cabra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará en el mismo lugar de los holocaustos. El sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre al pie del altar.
Separará todo el sebo de la víctima, como se separa el sebo de un sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar como calmante aroma para Yahvé. El sacerdote hará así expiación por él y se le perdonará. Si lleva un cordero como ofrenda suya por el pecado, sea lo que lleve una hembra sin defecto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la inmolará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se inmola el holocausto. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima y untará los cuernos del altar de los holocaustos, y derramará toda la sangre al pie del mismo altar. Separará todo el sebo de la víctima, como se separa el sebo del cordero del sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar, junto con los manjares abrasados de Yahvé. El sacerdote hará expiación por el pecado cometido, y se le perdonará. Levítico 5. Si alguien peca en uno de estos casos, uno ha oído la fórmula conjuratoria, y es testigo, porque lo ha visto u oído, y no lo declara y se carga así con su iniquidad. O bien, uno toca cualquier cosa impura, sea el cadáver de una fiera impura, o el de ganado impuro o el de un bicho impuro, y, aun sin darse cuenta, se hace así él mismo impuro y culpable. O bien, uno toca cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, sin darse cuenta. Y, saberlo, se hace culpable. O bien, uno pronuncia con los labios sin darse cuenta un juramento favorable o desfavorable, en cualquiera de las cosas que el hombre suele jurar y, al saberlo, se hace culpable de ello. El que es culpable en uno de estos casos confesará aquello en que ha pecado, y como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra de ganado menor, oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por él expiación de su pecado. Cuando sus recursos no alcancen para una res menor, presentará a Yahvé, como sacrificio de reparación por su pecado, 2 tórtolas o 2 pichones, uno como sacrificio por el pecado y otro en holocausto. Los llevará al sacerdote, quien ofrecerá primero el que se destina al sacrificio por el pecado. Con las uñas descervigará la cabeza junto a la nuca sin arrancarla. Rociará con sangre de la víctima el lateral del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es un sacrificio por el pecado. Con el segundo hará un holocausto, conforme a la norma. El sacerdote le hará así expiación por el pecado cometido y le será perdonado. Si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, presentará, como ofrenda suya por haber pecado, 1/10 de medida de flor de harina como sacrificio por el pecado. No añadirá aceite, ni echará sobre ella incienso, porque es sacrificio por el pecado. La llevará al sacerdote. Y el sacerdote, tomando de ella un puñado como memorial, lo quemará en el altar, junto con los manjares que se abrasan para Yahvé. Es un sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por él, a causa del pecado que cometió en cualquiera de aquellos casos, y se le perdonará. El sacerdote tendrá su parte como en la oblación. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: si alguien comete una prevaricación pecando por inadvertencia contra los derechos sagrados de Yahvé, ofrecerá a Yahvé, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, valorado en siclos de plata, en siclos del santuario, como sacrificio de reparación. Resarcirá lo que defraudó pecando contra los derechos sagrados, y añadirá un quinto más, y se lo dará al sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación con el carnero del sacrificio de reparación. Y se le perdonará. Si alguien peca sin darse cuenta, haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y cargará con su iniquidad. Llevará al sacerdote, como sacrificio de reparación, un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración. Y el sacerdote hará expiación por él a causa del error que cometió sin darse cuenta, y se le perdonará. Es un sacrificio de reparación, pues era ciertamente culpable ante Yahvé. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: si uno peca y comete una prevaricación contra Yahvé engañando a su prójimo acerca de un depósito o de un objeto confiado a sus manos, o de algo robado, o bien oprimiendo a su prójimo violentamente, o si haya un objeto perdido y lo niega, o jura en falso acerca de cualquiera de las cosas en que el hombre suele pecar. Cuando así peca, haciéndose culpable, devolverá lo robado, o lo exigido con violencia, o el depósito que se le confió, o la cosa perdida que halló, o todo aquello sobre lo cual juró en falso. Lo restituirá íntegramente, añadiendo un quinto más, y lo devolverá a quien lo poseía en el día en que se hizo culpable. Entregará para Yahvé su sacrificio de reparación un carnero del rebaño, sin defecto, según su valoración, como sacrificio de reparación ante el sacerdote. El sacerdote hará por él la expiación delante de Yahvé, y será perdonado en cualquiera de los casos en que fuera culpable. Levítico 6. Habló así Yahvé a Moisés. Da esta orden a Aarón y a sus hijos: esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido.
El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego haya reducido las grasas del holocausto sobre el altar y las depositará junto al altar. Después se quitará los vestidos y se pondrá otros para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar puro. Arderá el fuego sobre el altar sin apagarse. El sacerdote lo alimentará con leña todas las mañanas, colocará encima el holocausto y sobre él quemará el sebo de los sacrificios de comunión. Fuego permanente arderá sobre el altar sin apagarse. Esta es la ley de la oblación. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé, frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina con su aceite, y todo el incienso que se añade a la oblación, y lo quemará en el altar, en memorial, como calmante aroma para Yahvé. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de ella. Debe comerse sin levadura, en lugar santo. Han de comerlo en el atrio de la tienda del encuentro. No se la cocerá con levadura, es la porción que yo les doy de los manjares que se abrasan para mí. Es cosa sacratísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio de reparación. Todos los varones de los hijos de Aarón podrán comer de ello. Es ley perpetua para vuestros descendientes, relativa a los manjares que se abrasan para Yahvé. Todo cuanto los toque quedará consagrado. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos ofrecerán a Yahvé el día de su unción, 1/10 de medida de flor de harina, como oblación perpetua, la mitad por la mañana, y la mitad por la tarde. Será preparada con aceite en la sartén. La ofrecerás bien frita y la presentarás partida en trozos como una oblación, como calmante aroma para Yahvé. También la ofrecerá el sacerdote ungido que le suceda de entre sus hijos. Es decreto perpetuo. La oblación será totalmente quemada para Yahvé. Cualquier oblación de sacerdote será total. No se podrá comer. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto, delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado y, si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá. Y si ha sido cocida en vasija de bronce, ésta se fregará y lavará con agua. Todos los varones de entre los sacerdotes podrán comer de ella. Es cosa sacratísima. Pero no se comerá ninguna víctima ofrecida por el pecado, cuya sangre haya sido introducida en la tienda del encuentro para hacer la expiación en el santuario, será consumida por el fuego. Levítico 7. Esta es la ley del sacrificio de reparación, es cosa sacratísima. En el lugar donde inmolan el holocausto inmolarán la víctima de reparación, y su sangre se derramará sobre todos los lados del altar. Se ofrecerá todo el sebo de la víctima, el rabo y el sebo que cubre las entrañas. Los 2 riñones y el sebo adherido a ellos y a los lomos, y el resto que cubre el hígado. Se quitará todo este sebo junto con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar como manjar abrasado para Yahvé. Es un sacrificio de reparación. Podrán comerlo todos los varones de entre los sacerdotes. Se comerá en lugar sagrado. Es cosa sacratísima. El sacrificio por el pecado es como el sacrificio de reparación, tienen la misma ley. La víctima pertenece al sacerdote que hace la expiación con ella. El sacerdote que ofrece el holocausto de una persona se quedará con la piel de la víctima que le han ofrecido. También toda oblación cocida al horno y toda la preparada en cazuela o en sartén pertenece al sacerdote que la ofrece. Pero toda oblación amasada con aceite, o seca, se dará a todos los hijos de Aarón, en porciones iguales. Esta es la ley del sacrificio de comunión que se ofrece a Yahvé. Si se ofrece en alabanza, se ofrecerán, juntamente con el sacrificio de alabanza, panes ácimos amasados con aceite, tortas ácimas untadas de aceite y tortas de flor de harina amasadas con aceite. Se añadirá esta ofrenda a las tortas de pan fermentado y al sacrificio de comunión en alabanza. Se reservará una pieza de cada clase como ofrenda reservada a Yahvé y corresponderá al sacerdote que derrama la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de comunión en alabanza se comerá el mismo día de su ofrecimiento, sin dejar nada de ella para la mañana siguiente. Si se ofrece la víctima en cumplimiento de un voto, o como ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día en que ha sido ofrecida, y lo que sobre deberá comerse al día siguiente. Pero el tercer día será quemado lo que quede de la carne de la víctima. Si se come la carne de un sacrificio de comunión al tercer día, no obtendrá favor del oferente del mismo. No se le tendrá en cuenta. Será abominación. Y quien coma de ella, cargará con su iniquidad. No podrá comerse la carne que haya tocado cualquier cosa impura. Será consumida por el fuego. Toda persona pura podrá comer la carne.
Pero quien, en estado de impureza, coma carne del sacrificio de comunión presentado a Yahvé, ese será exterminado de su parentela. Si alguien toca cualquier cosa inmunda, sea inmundicia de hombre, o de animal, o cualquier otra abominación impura y luego come de la carne del sacrificio de comunión ofrecido a Yahvé, será exterminado de su parentela. Habló Yahvé a Moisés, diciendo: habla a los israelitas y diles: no comeréis sebo de buey, ni de cordero ni de cabra. El sebo de animal muerto o destrozado podrá servir para cualquier uso, pero en modo alguno lo comeréis. Porque todo aquel que coma sebo de animal del que suele ofrecerse manjar abrasado a Yahvé, será exterminado de su parentela. Tampoco comeréis sangre, ni de ave ni de animal, en ninguno de los lugares en que habitaréis. Todo el que coma cualquier clase de sangre, ese será exterminado de su parentela. Yahvé habló a Moisés, diciendo: habla a los israelitas y diles: quien ofrezca a Yahvé un sacrificio de comunión, presente a Yahvé una porción de su sacrificio. Con sus propias manos llevará los manjares que se abrasarán para Yahvé, él mismo presentará el sebo y el pecho para mecerlo como ofrenda mecida ante Yahvé. El sacerdote quemará el sebo sobre el altar. El pecho será para Aarón y sus hijos. Daréis también al sacerdote, como ofrenda reservada, la pierna derecha de vuestros sacrificios de comunión. Esta pierna derecha pertenecerá a aquel de los hijos de Aarón que haya ofrecido la sangre y el sebo de los sacrificios de comunión. Pues yo sustraigo a los israelitas, de sus sacrificios de comunión, el pecho mecido y la pierna reservada para dárselos al sacerdote Aarón y a sus hijos, por decreto perpetuo entre los israelitas. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, en los manjares que se abrasan en honor de Yahvé, desde el día en que los presentó para ejercer el sacerdocio de Yahvé. Esto mandó Yahvé que los israelitas les dieran el día en que los ungió, como decreto perpetuo de generación en generación.